Capítulo 3. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Diferentes estados del alma en la erraticidad. Diferentes categorías de mundos habitados. Destino de la tierra, causas de las miserias humanas. Instrucciones de los espíritus, mundos superiores y mundos inferiores. Mundos de expiación y de pruebas. Mundos regeneradores. Progresión de los mundos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, porque yo me voy para preparar el lugar. Y después que me haya ido, y haya preparado el lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. San Juan, capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Diferentes estados del alma en la erraticidad. La casa del Padre es el universo. Las diferentes moradas son los mundos que giran en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. Independientemente de la diversidad de mundos, estas palabras de Jesús pueden también entenderse como una referencia al estado feliz o desgraciado del espíritu en la erraticidad. Según esté más o menos purificado y desprendido de los lazos materiales, el medio en que se encuentra, el aspecto de las cosas, las sensaciones que experimenta, las percepciones que posee, varían hasta lo infinito. Mientras que unos no pueden alejarse de la esfera en que vivieron, los otros se elevan y recorren el espacio y los mundos, mientras que ciertos espíritus culpables vagan errantes en las tinieblas. Los felices gozan de una claridad resplandeciente, y del sublime espectáculo de lo infinito. En fin, mientras que el malo atormentado por los remordimientos y los pesares, muchas veces solo, sin consuelo y separado de los objetos de su afecto, gime bajo el peso de los sufrimientos morales, el justo, reunido con los que ama, saborea las delicias de una indescriptible felicidad. También allí hay diferentes moradas, aun cuando no estén circunscritas ni localizadas. Diferentes categorías de mundos habitados. De la enseñanza dada por los espíritus resulta que los diversos mundos están en condiciones muy diferentes los unos de los otros, en cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes. Entre ellos los hay cuyos moradores son aún más inferiores a los de la tierra, física y moralmente, otros están en la misma categoría y otros son más o menos superiores en todos los aspectos. En los mundos inferiores, la existencia es enteramente material, las pasiones imperan soberanamente. La vida moral es casi nula. A medida que ésta se desarrolla, la influencia de la materia disminuye, de tal modo, que en los mundos más adelantados, la vida es, por decirlo así, absolutamente espiritual. En los mundos intermediarios hay una mezcla del bien y del mal, predominio de uno u otro, según el grado de adelanto de quienes habitan en ellos, aunque no pueda hacerse una clasificación absoluta de los diversos mundos, es posible conforme a su estado y a su destino y en base a sus grados de progreso más sobresalientes, dividirlos de modo general como sigue. Mundos primitivos, destinados a las primeras encarnaciones del alma humana. Mundos de expiación y de pruebas, donde el mal domina. Mundos regeneradores, donde las almas que aún tienen que expiar adquieren nueva fuerza, y descansan de las fatigas de la lucha. Mundos felices, donde el bien prevalece sobre el mal. Mundos celestes o divinos, morada de los espíritus purificados en donde el bien reina sin mezcla alguna. La tierra pertenece a la categoría de los mundos de expiación y de pruebas, por eso en ella el hombre está expuesto a tantas miserias. Los espíritus que encarnan en un mundo no están sujetos a él indefinidamente, ni tampoco cumplen en él todas las fases del progreso que deben recorrer para llegar a la perfección. Cuando han alcanzado el grado de adelanto que este mundo les permite, pasan a otro más avanzado, y así sucesivamente, hasta que llegan al estado de espíritus puros. Estos mundos son otras tantas estaciones,
en cada una de las cuales se encuentran elementos de progreso proporcionados para su adelanto. Pasar a un mundo de orden más elevado es para ellos una recompensa, así como es un castigo el prolongar su permanencia en un mundo desdichado, o ser relegados a un mundo más infeliz aún, que aquel que se ven obligados a dejar cuando se obstinan en el mal. Destino de la tierra. Causa de las miserias humanas. Nos asombramos de encontrar en la tierra tanta maldad y malas pasiones, tantas miserias y enfermedades de todas clases, y de esto se puede determinar que la especie humana es una triste cosa. Este juicio proviene del punto de vista limitado en que nos colocamos y que nos da una falsa idea del conjunto. Es necesario considerar que en la tierra no se ve a toda la humanidad, sino a una pequeña fracción de ella. En efecto, la especie humana comprende todos los seres dotados de razón que pueblan los innumerables mundos del universo. Así pues, ¿qué es la población de la Tierra comparada con la población total de esos mundos? Mucho menos que la de una aldea en relación con la de un gran imperio. La situación material y moral de la humanidad terrestre nada tiene de extraordinario si se toma en cuenta el destino de la Tierra, y la naturaleza de quienes habitan en ella. Nos formaríamos una idea muy falsa de los habitantes de una gran ciudad si se les juzgase por la población de los barrios más ínfimos y sórdidos. En un hospital, solo se ven enfermos y lisiados, en un presidio se ven todos los vicios y todas las torpezas reunidas, en las comarcas insalubres la mayor parte de los habitantes están pálidos, débiles y miserables. Ahora bien, figurémonos que la tierra es como un arrabal, un hospital, una penitenciaría, un país malsano. Ya que es todo eso a la vez, y se comprenderá por qué las aflicciones superan a los goces, porque no se lleva al hospital a las personas que tienen buena salud, ni a las casas de corrección a las que no han hecho daño, pues ni los hospitales ni las casas de corrección son lugares agradables. Pues bien, así como en una ciudad, no toda su población está en los hospitales o en las cárceles, tampoco toda la humanidad está en la tierra. De la misma manera, como se sale del hospital cuando se está curado y de la prisión cuando se ha cumplido la condena, el hombre deja la tierra para pasar a mundos más felices, cuando está curado de sus dolencias morales. Instrucciones de los espíritus, mundos inferiores y mundos superiores. La clasificación de los mundos en inferiores y superiores es más bien relativa que absoluta. Un mundo es inferior o superior en relación a aquellos que están arriba o abajo de él en la escala progresiva. Si tomamos la Tierra como punto de comparación, podemos formarnos una idea del estado de un mundo inferior, mediante la suposición de que sus habitantes se encuentran allí a nivel de las razas salvajes o de las naciones bárbaras que aún permanecen en la superficie terrestre, y que son restos del estado primitivo de nuestro planeta. En los mundos más atrasados los seres que los habitan son en cierto modo rudimentarios, tienen la forma humana, pero sin ninguna belleza, los instintos no están templados por ningún sentimiento de delicadeza o de benevolencia, ni por las nociones de lo justo y de lo injusto, la única ley es allí la fuerza bruta. Sin industria y sin invenciones, los habitantes emplean su vida en la conquista de su alimento. Sin embargo, Dios no abandona a ninguna de sus criaturas. En el fondo de las tinieblas de la inteligencia yace latente y más o menos desarrollada la vaga intuición de un ser supremo. Este instinto basta para hacer que unos sean superiores a otros, y preparar su nacimiento a una vida más completa, porque estos no son seres degradados, sino niños que crecen. Entre estos grados inferiores y los más elevados, hay innumerables escalones, y entre los espíritus puros, desmaterializados y resplandecientes de gloria, cuesta reconocer a los que animaron a esos seres primitivos, de la misma manera que en el hombre adulto es difícil reconocer al niño. En los mundos que han llegado a un grado superior, las condiciones de la vida moral y material son muy distintas, incluso difieren de las condiciones propias de la tierra. La forma del cuerpo es siempre y como en todas partes,
la forma humana pero embellecida, perfeccionada, y sobre todo, purificada. El cuerpo carece por completo de la materialidad terrestre, y por consiguiente no está sujeto a las necesidades ni a las enfermedades, o al deterioro que deriva del predominio de la materia. Los sentidos más refinados tienen percepciones que en la tierra embotan lo grosero de nuestros órganos. La ligereza específica de los cuerpos hace que la locomoción sea rápida y no ofrezca dificultades. En vez de arrastrarse penosamente por el suelo, se deslizan, digámoslo así, sobre la superficie, o permanecen suspendidos en la atmósfera sin otro esfuerzo que el de la voluntad. De la misma manera que se representa a los ángeles o como los antiguos imaginaban a los manes de los campos elíseos, los hombres conservan de buen grado las facciones de sus existencias pasadas, y se aparecen a sus amigos tal como éstos los conocieron, pero iluminados por una luz divina y transformados por las impresiones interiores, que son siempre elevadas, en vez de semblantes tristes, demacrados por los sufrimientos y las pasiones. La inteligencia y la vida irradian ese resplandor que los pintores han traducido por diadema o aureola de los santos. La escasa resistencia que ofrece la materia a los espíritus ya muy avanzados, hace que el desarrollo de los cuerpos sea rápido y la infancia corta o casi nula. La vida exenta de preocupaciones y de angustias es proporcionalmente mucho más prolongada que en la tierra. En principio la longevidad es proporcional al grado de adelanto de los mundos. La muerte no tiene ninguno de los horrores de la descomposición, y lejos de ser un motivo de espanto, es considerada como una transformación feliz, porque en esos mundos no existe la duda sobre el porvenir. Durante la vida, como el alma no se encuentra encerrada en una materia compacta, irradia y goza de una lucidez que la coloca en un estado casi permanente de emancipación, lo que permite la libre transmisión del pensamiento. En esos mundos felices, las relaciones entre los pueblos, siempre amistosas, nunca son perturbadas por la ambición de esclavizar al vecino, ni por la guerra, que es la consecuencia de aquella. Allí no hay ni amos, ni esclavos, ni privilegiados de nacimiento. La superioridad moral e intelectual es la única que establece la diferencia de condiciones y confiere la supremacía. La autoridad es siempre respetada, porque solo se concede al mérito y porque siempre se ejerce con justicia. El hombre no procura elevarse sobre el hombre, sino sobre sí mismo, perfeccionándose. Su objetivo es alcanzar el rango de los espíritus puros, y ese deseo incesante no es un tormento, sino una noble ambición que lo hace estudiar con ardor para llegar a igualarse a ellos. Todos los sentimientos tiernos y elevados de la naturaleza humana se encuentran allí aumentados y purificados. Los odios, los celos mezquinos y las bajas codicias de la envidia son desconocidas. Un lazo de amor y fraternidad une a todos los hombres, y los más fuertes ayudan a los más débiles. Poseen bienes en mayor o menor cantidad según lo que han adquirido mediante su inteligencia, pero nadie sufre por falta de lo necesario, porque nadie está allí en proceso de expiación. En una palabra, en esos mundos el mal no existe. En vuestro mundo tenéis necesidad del mal para sentir el bien, de la noche para admirar la luz, de la enfermedad para apreciar la salud. En cambio, en los mundos felices estos contrastes no son necesarios. La eterna luz, la eterna belleza, la eterna serenidad del alma proporcionan una eterna alegría, que no es perturbada por las angustias de la vida material, ni por el contacto con los malos, que allí no tienen acceso. Es esto lo que el espíritu humano tiene mayor dificultad en comprender. Ha sido ingenioso para pintar los tormentos del infierno, pero nunca ha podido imaginarse los goces del cielo. ¿Y por qué? Porque siendo inferior solo ha sufrido penas y miserias y no ha podido entrever los esplendores celestes. Solo puede hablar de lo que conoce, pero a medida que se eleva y purifica, su horizonte se amplía, y comprende el bien que está delante de sí, como comprende el mal que ha dejado atrás. Sin embargo, esos mundos afortunados no son mundos privilegiados, porque Dios no es parcial con ninguno de sus hijos. A todos confiere los mismos derechos, y las mismas facilidades para llegar a ellos.
a todos los hace partir de un mismo punto, y no dota a unos más que a otros. Los primeros puestos son accesibles a todos, a ellos corresponde conquistarlos por medio del trabajo, a ellos corresponde alcanzarlos lo más pronto posible, o padecer durante siglos y siglos en lo más bajo de la humanidad. Resumen de la enseñanza de todos los espíritus superiores. Mundos de expiaciones y de pruebas. ¿Qué podría deciros de los mundos de expiaciones, que vosotros no sepáis ya, puesto que os basta el considerar la tierra en que habitáis? La superioridad de la inteligencia, presente en un gran número de sus habitantes, indica que la tierra no es un mundo primitivo, destinado a la encarnación de espíritus recién salidos de las manos del Creador. Las cualidades innatas que llevan consigo son prueba de que han vivido ya, y de que han realizado cierto progreso, pero también los numerosos vicios a los que se inclinan, son indicio de una considerable imperfección moral. Por esa razón Dios los ha colocado en un mundo ingrato, para expiar en él sus faltas por medio de un trabajo penoso y sufriendo las miserias de la vida, hasta que sean merecedores de ir a un mundo más feliz. Sin embargo, no todos los espíritus encarnados en la tierra han sido enviados en proceso de expiación. Las razas que vosotros llamáis salvajes son espíritus recién salidos de la infancia, y que están en ese mundo, por decirlo así, en proceso de educación, y se desarrollan por el contacto con espíritus más avanzados. Luego vienen las razas semicivilizadas, formadas por esos mismos espíritus que están en vías de progreso. Estas son, en cierto modo, las razas indígenas de la tierra, que se han desarrollado poco a poco después de largos períodos seculares, y algunas de las cuales han alcanzado la perfección intelectual de los pueblos más ilustrados. Los espíritus en proceso de expiación son en la tierra, si podemos expresarlo así, exóticos, han vivido ya en otros mundos, de los que han sido excluidos a consecuencia de su obstinación en el mal, y porque eran una causa de perturbación para los buenos, han sido relegados por un tiempo entre los espíritus más atrasados, con la misión de hacerlos adelantar, porque llevan consigo su inteligencia desarrollada y el germen de los conocimientos adquiridos. Por ese motivo los espíritus castigados se encuentran entre las razas más inteligentes. Son también estas razas para quienes las miserias de la vida tienen mayor amargura, debido que hay en ellas más sensibilidad, son mayores las exigencias y las pruebas, y también porque las contrariedades y los disgustos les afectan más que a las razas primitivas, cuyo sentido moral se encuentra más embotado. La Tierra presenta uno de los tipos de los mundos expiatorios, cuyas variedades son infinitas, pero que tienen como carácter común el hecho de servir de lugar de destierro a los espíritus rebeldes a la ley de Dios. Allí esos espíritus tienen que luchar, a la vez, contra la perversidad de los hombres y contra la inclemencia de la naturaleza, doble trabajo penoso que desarrolla al mismo tiempo las cualidades del corazón y las de la inteligencia. De ese modo Dios, en su bondad, hace que el castigo redunde en provecho del progreso del espíritu. San Agustín, París, 1862. Mundos regeneradores. Entre esas estrellas que resplandecen en la bóveda azulada del firmamento, ¿cuántos mundos habrá, como el vuestro, destinados por el Señor a la expiación y la prueba? Hay también mundos más miserables y mejores, así como los hay transitorios, que podemos llamar regeneradores. Cada torbellino planetario, al desplazarse en el espacio alrededor de un centro común, lleva consigo sus mundos primitivos, de destierro, de prueba, de regeneración y de felicidad. Se os ha hablado de esos mundos en donde es situada el alma al nacer, ignorante aún del bien y del mal, pero con la posibilidad de marchar hacia Dios, dueña de sí misma, y en posesión de su libre albedrío. Se os ha hablado de cuán amplias facultades ha sido dotada el alma para hacer el bien, pero hay también las que sucumben, y no queriendo Dios aniquilarlas, les permite ir a esos mundos en los que de encarnación en encarnación, se purifican y se regeneran, donde se harán dignas de la gloria que les está destinada.
Los mundos regeneradores sirven de transición entre los mundos de expiación y los mundos felices. El alma que se arrepiente encuentra en ellos la calma y el reposo mientras concluye su purificación. Sin duda en esos mundos el hombre está aún sujeto a las leyes que rigen la materia. La humanidad experimenta sensaciones y deseos como los vuestros, pero está liberada de las pasiones desordenadas de las que sois esclavos. Allí no existe el orgullo que hace callar al corazón, la envidia que lo tortura y el odio que lo ahoga. La palabra amor está escrita en todas las frentes. Una perfecta equidad rige las relaciones sociales. Todos reconocen a Dios y procuran dirigirse a Él, siguiendo sus leyes. En esos mundos, no existe aún la perfecta felicidad, pero es la aurora de ella. El hombre aún es de carne, y por lo mismo está sujeto a vicisitudes de las que solo están exentos los seres completamente desmaterializados. Aún tiene pruebas que sufrir, pero sin las punzantes amarguras de la expiación. Comparados con la tierra, esos mundos son muy felices, y muchos de vosotros estaríais contentos de quedarse allí, porque son la calma después de la tempestad, la convalecencia después de una larga enfermedad. Pero el hombre menos preocupado de las cosas materiales, entrevé mejor que vosotros el porvenir. Comprende que hay otros goces que el Señor promete a los que se hacen merecedores de ellos. Cuando la muerte haya cegado de nuevo sus cuerpos para darles la verdadera vida, entonces el alma libre dominará todos los horizontes. Ya no tendrá sentidos materiales y groseros, sino los sentidos de un espíritu puro y celeste, aspirando las emanaciones de Dios, entre los perfumes de amor y caridad que brotan de su seno. Pero en esos mundos el hombre todavía es falible, y el espíritu del mal no ha perdido completamente su dominio. No avanzar equivale a retroceder, y si no está firme en el camino del bien, puede volver a caer en los mundos de expiación, en donde le esperan nuevas y más terribles pruebas. Contemplad pues esa bóveda azulada por la noche, a la hora del descanso y la oración, y en esas innumerables esferas que brillan sobre vuestras cabezas, dirigid vuestras súplicas a Dios y rogadle con la oración que un mundo regenerado os abra su seno después de vuestra expiación en la tierra. San Agustín, París, 1862. Progresión de los mundos. El progreso es una de las leyes de la naturaleza. Todos los seres de la creación, animados e inanimados, están sometidos a la voluntad de Dios, que desea que todo crezca y prospere. La destrucción incluso, que parece a los hombres el término de las cosas, solo es una forma de llegar por medio de la transformación a un estado más perfecto, porque todo muere para volver a nacer, y nada concluye con el exterminio. Al mismo tiempo que los seres vivos progresan moralmente, los mundos en que habitan progresan materialmente. ¿Quién pudiese seguir a un mundo en sus diversas fases? Desde el instante en que se aglomeraron los primeros átomos destinados a constituirlo, lo vería recorrer una escala incesantemente progresiva, pero de grados imperceptibles para cada generación, y ofrecer a sus habitantes una morada más agradable a medida que estos avanzan en el camino de la evolución. De este modo marchan paralelamente, junto al progreso del hombre, el de los animales, que son sus auxiliares, el de los vegetales, y el de la habitación y la convivencia. Porque nada permanece estacionario en la naturaleza. Cuán grande y digna de la majestad del Creador es esta idea. Y al contrario, cuán pequeña e indigna de su poder es aquella que concentra su solicitud y su providencia en el imperceptible grano de arena que es la tierra, y restringe la humanidad a los escasos hombres que la habitan. La tierra, conforme esta ley, ha estado material y moralmente en una situación inferior a la que tiene hoy, y alcanzará, bajo esta doble relación, un grado más avanzado. Ha llegado a uno de sus periodos de transformación, en el que de mundo de expiación va a pasar a un mundo regenerador. Entonces los hombres serán felices en la tierra, porque en ella reinará la ley de Dios. San Agustín, París, 1862.